Mamá, no me apagues la luz. Papá, no me cierres la puerta. Abuelito, ¿me acompañas al baño? Mamá, ¿tengo que hablar con los demás niños? Los miedos en la infancia son algo común, y aunque pueden ayudar a nuestros hijos a evitar peligros, también es verdad que la timidez puede ser una barrera para socializar. ¿Hasta qué punto los padres enseñan a sus hijos a tener miedo? ¿Y qué consecuencias tiene el querer hacerlos valientes y atrevidos? Hoy, en Diálogos en Confianza, mi hijo es tímido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de los niños tímidos. ¿Qué es esto de ser tímido? ¿Qué tiene que ver con el contrario tal vez que sería ser valiente? Si es el contrario de la timidez, ser valiente, ¿por qué los niños son tímidos? ¿Nacen tímidos? ¿Los papás los hacemos tímidos? ¿Qué significa esto de la timidez? De esto vamos a platicar el día de hoy aquí, así es que quédate con nosotros. Y para empezar a hablar de este tema, quiero que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y le preguntamos a las personas cómo es un niño tímido. A ver qué nos dijeron. Que le tenga miedo a todo, que se esconda de las personas. No sé. Pues realmente temeroso, que no hace nada, no tiene creatividad, no tiene nada, hay mucho temor en su vida. Tímido es que no habla, puede ser que cuando no llega a comer. Pues así casi no quiere socializar con nadie, no sé, no, es así como que vive en su mundo, ¿no? Para mí cuenta mucho la expresión corporal, el niño se cohíbe, te agacha la mirada, como que trata de esconderse. Se oculta, se amedrenta, o sea, timidez se refleja en su rostro. Yo digo que un poco antisocial, ¿no? Retraído, cansado, pensativo. Es un poco introvertido, no sabe defenderse a sí mismo y tiene miedo a poder actuar porque no confía en sí mismo. Que no puede hablar, que pues, se cohíbe, que como que no tiene confianza. Que se asuste y que tenga miedo. Le asusta la oscuridad, las arañas, las alturas, que sí le da miedo a las cosas. Fíjense qué interesante. Los niños lo relacionan mucho con el miedo, ¿no? Y de hecho nos dice al final uno de ellos a las arañas, a las alturas, a la oscuridad, de ser las cosas a las que él mismo le tiene miedo. Pero ¿qué es esto de un niño tímido? De esto vamos a platicar, como yo te decía hace un momento, el día de hoy. Y bueno, ¿cómo estás, Andy? Buenos días. Muy buenos días a todos. Ya lista, aquí ya estoy leyendo algunos comentarios, recibiendo como siempre todas sus dudas para que aquí los especialistas nos ayuden, nos orienten. Y bueno, vamos a recordarle al público que la transmisión en vivo de este programa la puede usted encontrar en www.canal11.mx/diálogos, para que ahí nos vea desde cualquier lugar que usted se encuentre por medio de internet. Así que aquí esperamos todas sus dudas. Por supuesto, y bueno, como ustedes ya saben, este programa es gracias a ustedes, así es que queremos escuchar ustedes cómo lo viven o las dudas que tienen. También le doy los buenos días al público que nos acompaña el día de hoy, que vienen a platicarnos sus testimonios, nos van a platicar ellos cómo viven esto de tener hijos o tal vez ellos mismos haber sido o siguen siendo tímidos. Vamos a ver un poquito más adelante, así es que buenos días a todos y bienvenidos, gracias por estar aquí. Y tenemos con nosotros el día de hoy a Angélica Jalife Valadez. Ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes y es directora del Centro de Terapia y Desarrollo Infantil AC-CETEDI. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, Cristina, muy contentos de estar aquí. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Eduardo Ibarra, él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo estás? Bien, también muy bien, bienvenidos. Gracias. También está con nosotros Nadezhda Berjón, ella es psicoterapeuta de niños y adultos del Centro Eleya. ¿Cómo estás? Buenos días, Cristina. Bienvenida, buenos días. Y también está con nosotros Montserrat Gómez Mayoral, ella es maestra internacional en neuropsicología clínica.
Montserrat, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí. Bienvenida, qué gusto tenerlos por aquí. Gracias. Oigan, y pues vamos a empezar con el tema de la timidez. ¿Realmente es posible vivir sin miedos? No, yo creo que no se puede vivir sin miedos. ¿No? Yo creo que es algo inherente al ser humano, ¿no? Y una parte de la cápsula creo que estuvo muy bien manejada, el hecho de que el miedo nos ayuda a tener precaución, a tener cierto cuidado. Yo creo que todo el mundo hemos tenido episodios de miedo y hemos en algún momento pues tenido timidez, ¿no? Alce la mano, ¿quién no ha tenido timidez? Pues quién sabe, habría que ver, hay que empezar a preguntarnos qué es la timidez. A ver, ¿quién de ustedes nos lo puede decir? ¿Qué es ser tímido? Se considera dentro del área de la neuropsicología como tal que es un estado de ánimo en el cual predominan ciertos sentimientos como la tristeza, el miedo, ¿no? Incluso hasta la rabia. Se dice que por detrás de la agresión hay primero tristeza, ¿no? Y después la rabia y después incluso un niño tímido puede llegar a tener eventos agresivos, ¿no? Mínimos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como tal un concepto. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de la cabeza, ¿no? Lo neurológico con lo emocional? Si nos vamos tiempo atrás, como comentaban aquí, que es necesario tener esto para movernos, tiempo atrás, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos el cerebro reptiliano, es decir, actualmente tenemos como 3 cerebros. Entonces tenemos el cerebro reptiliano, el cual era el encargado de respirar, despertarte, dormir, ¿no? Como de estas funciones básicas, y siempre está funcionando a través del tallo cerebral. Después evolucionamos y viene el segundo cerebro, que es el mamífero o el del sistema límbico. Aquí encontramos estructuras muy importantes como es la amígdala, hipotálamo, tálamo, etc. En la amígdala es en donde están justamente estas emociones específicas como el placer, la rabia, el miedo. Y esos son los que nos preparaban y nos preparan para estar al tanto si huimos. ¿Qué pasa? Cuando viene esta liberación de neurotransmisores a través de un estímulo externo, de acuerdo a la Constitución, y nos vamos a un gen que sí está establecido, que hay un gen que predispone a la timidez, a los primeros 3 años de vida, que son importantísimos en el ser humano, ¿no? Para entonces tener una respuesta, ya sea un niño tímido, ¿qué hace? Se puede inhibir o puede manejar mucha ansiedad. Y de ahí vemos un conjunto de características que, como lo comentaba, ¿no? Que se pueden confundir de ser un niño tímido a generar una fobia social e incluso tener algo que se llama lexitimia, ¿no? Pero vamos de lo menos a lo más. Entonces, por eso es muy importante conocernos como papás, porque mucho tiene que ver cómo va a ser nuestros hijos. Y lo que nosotros trabajamos con ellos de los 0 a los 3 años es súper importantísimo. O sea que sí es algo que se hereda, la timidez. O sea, hay un gen que predispone, incluso hablaban del 17%. Ajá. Entonces, sí traes ese gen que puede predisponer, y además, si tú tienes un papá o una mamá que de pronto son callados, que por ejemplo no escuchan música o que están que se levantan como muy apurados y muy ansiosos para irse a la escuela, con este miedo de pronto inexplicable, que muchos niños en la noche te dicen, tengo miedo de irme a dormir y mañana es lunes y tengo que ir a la escuela, ¿no? Entonces, y si los papás no aprenden a reconocer esto y hablarlo, y los papás son iguales, ¿no? De que van así, pues entonces eso es lo que el niño percibe durante estos. ¿Por qué? Porque se dice que el sistema límbico es cuando más se desarrolla de los 0 a los 3 años. Después de los 3 años viene la barrera. ¿Y cómo lo desarrolla? O sea, cómo se desarrolla con el aprendizaje, y el aprendizaje viene por la observación. Por eso es estar haciendo, observando, es cuando el niño, vienen estas 2 etapas bien importantes a los 2 años, y se dice en la adolescencia que son los únicos momentos en donde está en totalmente descontrol el sistema nervioso central, porque aumenta, se vuelve asimétrico y vienen podas a cada rato neuronales. Entonces ahí es cuando podemos ver toda la expresión, ya sea del niño que va a ser tímido o del niño que va a ser todo lo contrario, ¿no? Claro. A ver, Nadia, entonces es mucho para platicar. Sí. ¿Cuáles serían las características de un niño tímido? O sea, ¿cuáles serían los rasgos que podríamos identificar en un niño que llamaríamos como tímido? A mí me hace pensar que es un tema muy complejo. Puede ser un rasgo de personalidad, alguien que por naturaleza, coincidiendo con este aspecto neurológico, que por naturaleza sea
introvertido, más hacia adentro, pero puede ser un niño reflexivo, no necesariamente miedoso, puede ser un niño que le guste observar, reflexionar, que esté centrado hacia quizá incluso su mundo emocional y esté captando los estímulos, y para nosotros puede ser considerado un niño tímido, un niño inadecuado, que ¿por qué no hablas? ¿Por qué no interactúas? Entonces, sí tenemos que ir con cuidado sobre qué vamos a denominar tímido. Para alguien puede ser su zona de confort. Me siento bien observando, me siento bien desde esta perspectiva más discreta que tengo, no necesito decir todo lo que pienso, pero no es un conflicto para mí. Entonces podríamos tener un niño que desde fuera parezca tímido, pero que esté simplemente en una como personalidad más introvertida. En cambio, sí puede haber cierta problemática. Un niño que para nosotros puede ser tímido, pero en realidad tiene fobias, muchos miedos, una gran inseguridad. También podríamos tener un chico deprimido, que no es lo mismo un chico deprimido a un chico con miedos, o a un chico que está reflexivo, observando. Entonces aquí vamos a tener, digamos, una situación especial, como bueno, con cualquier tema de psicología o de conducta humana, que hay muchos matices, entonces hay que ver cada situación. Porque confundimos a veces la depresión con estar deprimido con ser tímido, y no es lo mismo. Claro, no estás contento, algo te pasa, entonces ¿por qué no bailas o por qué no cantas o por qué estás en el espectáculo navideño y no sé, no levantas la voz como el otro compañerito? Porque aquí también vamos a estar todo el tiempo con esta cuestión. Alguien es tímido porque otra persona es más extrovertida. Si no, no tendríamos ese tipo de categorías. Vamos a ser de cierta manera porque otros son de otra forma. Oye, ¿por qué nos molesta tanto, Eduardo, un niño a nivel social, o nos preocupa? No sé si la palabra adecuada es molesta, pero ¿por qué nos preocupa tanto un niño tímido? Mira, yo creo que tendríamos que ir entendiendo primero que para poder ir como categorizando, vamos a ponerlo así, la gravedad, por llamarle de un modo, a la parte de la timidez, tendríamos que ver el contexto social. Puede ser preocupante porque particularmente en esta época se tiende mucho a la competencia, ¿no? O sea, la sociedad actual tiende mucho a competir, y una de las cosas que te hace competir es estar a la vista de todos. Entonces, cuando tú estás a la vista de todos, eres, vamos a ponerlo así, fácilmente vulnerable a las críticas. Entonces, lo que decía la especialista también tiene que ver con, me siento más cómodo siendo más reservado porque no me arriesgo y no me pongo a la vista de todos. Entonces no soy tan fácilmente criticado, me expongo menos. Voy a reservarme, voy a quedarme calladito, como decíamos, calladito me veo más bonito, y no me arriesgo a que me digan, me critiquen, y además cómo interpreto esa crítica o esos juicios que se emiten sobre mí, ¿no? Si es parte de un desarrollo, además hay que ir ubicando también las etapas de los niños. Es importante entender que hay etapas en las que es totalmente natural que un niño sea reservado, tímido, callado, pero se espera que él va desarrollando a lo largo de su vida y a lo largo de su interacción social herramientas, habilidades, esto que ahora se pone muy de moda, que es la inteligencia emocional, que no es más que la manera en cómo nos vinculamos y cómo manejamos nuestros sentimientos, pero cómo se van desarrollando, eso es un proceso además, ¿no? Que se tiene que ir aprendiendo, que los adultos y el entorno nos va enseñando. Y en esta sociedad, respondiendo un poquito más a tu pregunta, nos cuesta trabajo ver un chico tímido porque estamos acostumbrados mucho a la parte de la competencia. Entonces, el que más compite es el que más se ve, el que más se nota, el que más sale adelante. ¿Sí? En estas obras que decían a lo mejor la hora de la escuela, pues tú pelea el papel principal, pues tú di que tú puedes, y a lo mejor el chico pues no es su interés, ¿no? Pero nuestra angustia es, tú participa, tú di, tú alza la voz. Claro. Y como no lo hace, entonces nos asusta. Algo tiene, le pasa algo, es inseguro, y entonces, bueno, empezamos a confundir. Como papás nos empezamos a angustiar, ¿no? Sí. Oye, salimos a la calle a preguntar cómo influyen los padres para que sus hijos sean tímidos. Ahorita ustedes nos dicen cómo influyen, pero vamos a ver qué es lo que nos dijeron en las calles. Acompáñame. Yo pienso que cuando una persona intimida a sus hijos es cuando sufren de violencia, o porque los padres hacen que los niños no peleen tanto como con ellos, con su propia familia, y es cuando los niños empiezan a intimidar cuando van a la escuela. Influye mucho porque los papás así cuando te hablan muy fuerte y así, pues te generan así como cierta desconfianza, y pues por eso eres así como que muy tímido, ¿no? Así de, ay, no, mejor no le digo nada porque se puede alterar o así. Depende de cómo te traten mucho. Si siempre te están regañando y gritando, pues obviamente tú
te vas a hacer una persona tímida. Influye mucho en la educación y el cómo tú les estés enseñando con las personas, les des la confianza. Gritan, alzan la voz para que el niño se espante, se intimide. Cuando los hijos son pequeños, la actitud de los padres es muy importante sobre ellos, en el sentido de que si uno es padre golpeador, si uno es padre maltratador, pues los hijos indudablemente se vuelven retraídos, pensativos y tímidos, por supuesto. Bueno, pues qué interesante. Angélica, ¿qué es lo que opinas? ¿Sí los papás influyen? ¿Influye si eres el hijo primero, el segundo o el tercero? ¿Sí influye? Yo creo que sí influye mucho y los padres, bueno, alce la mano quién es el mejor padre del mundo, ¿no? Pero sí influye mucho inclusive el hecho en qué lugar de la familia te tocó nacer. No es lo mismo el primero que el tercero. Inclusive los hijos de en medio se ha catalogado que tienen un poquito de más flexibilidad, inclusive ya los padres, si no está el primer hijo, generalmente los padres tratamos de hacer un trabajo maravilloso y les vamos alivianando muchas cosas que ellos tienen que ir viviendo. Muchas veces podemos caer en la preocupación de hacerlos tímidos porque el papá o la mamá les quieren resolver todo al niño y no lo están dejando. Al no dejar al niño desarrollarse, acuérdense que todos los niños tienen que tener ciertas habilidades dentro de los 5 a los 7 años de edad para que ellos vayan haciendo sus construcciones sociales. Angélica, nos vamos a quedar con eso porque Claro. ya vamos a ir a un corte, pero en un momentito Ahorita regresamos vemos. y retomamos esto para que nos expliques más ampliamente qué es lo que sucede. Estamos aquí en Diálogos, hablando de los niños tímidos. Quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Me llamo Andrea Sofía, voy en quinto de primaria y tengo 10 años. Soy una niña muy penosa, me cuesta trabajo hablar y cuando expongo me da pena, me da miedo que vaya a decir algo que no es o que me equivoque. Lo que más pena me da es hablar con la gente que no conozco, que me las están presentando. Soy muy callada, pero me gusta ser amigos. Me cuida mi abuelita que se llama Marisela, porque mis papás tienen trabajo y llegan muy tarde. Yo lo heredé de mi abuelita porque creo que mi abuelita también es muy tranquila. Mis papás me dicen que no debo de tenerle miedo a nada y que tengo que hablar más cuando expongo. Me siento feliz y a veces enojada. A mí me gustaría cambiar de ya no ser tan penosa y ponerme nerviosa. A mí me gusta jugar con mis primos, jugar con mis amigas, ir al parque, hacer mis tareas, jugar con mis perritos y con mi familia. Ay, muchas gracias a esa preciosa muñequita que nos contó su historia y nos dice cosas muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una frase que dice, yo soy tranquila como mi abuelita, Sí. ¿no? O sea, para ella, yo creo que de ahí lo saqué, soy tranquila. O sea, ella no está diciendo que es negativa su No, forma no, de no, ser, no. ¿no? Sí. Y estábamos comentando un poco que, bueno, cuál es la influencia de los papás Claro. y qué es lo que están haciendo los papás a veces o qué estamos haciendo los papás para hacer de un niño tímido, ¿no? Que te quedaste Sí, hablando lo de que eso. comentábamos, todos los niños deben de ir construyendo ciertas habilidades sociales. Ahora, ¿qué sucede si nosotros como padres a lo mejor fuimos tímidos o predisponemos o nuestra forma de personalidad hace que el niño esté calladito, esté sentadito y yo todo lo voy a resolver por él? O tengo una personalidad como padre impositiva. Y de O sea, ser un papá posesivo o ser un papá Impositivo. sobreprotector Las dos puede cosas. lograr Los un dos niño... extremos puede lograr un niño tímido. Tú no te callas hasta que yo lo resuelvo o yo no te dejo que hagas tú todo y estoy trabajando todo el mundo por el niño. Yo le construyo todo el mundo al niño y no le doy oportunidad de que él vaya construyendo sus propias redes sociales. Ahora, ¿qué sucede? Al no construir un niño sus propias redes sociales,
esto va a empezar a deteriorar en su desarrollo y su funcionamiento. Y va a empezarle a causar lo que decía en la cápsula, mucho temor o mucha tensión emocional. Este tipo de niños se muerde mucho las uñas, se mantiene cohibido, a veces tienen problema inclusive de quijada, presentan lo que llaman los odontólogos bruxismo, tienen muy apretado la quijada y por las noches pueden estar inclusive chasqueando los dientes o tienen un desgaste por lo mismo en las hendiduras de las comisuras de los dientes. Porque están muy están tensos. muy tensos. A ver, pero ahí yo tengo una confusión. Ajá. Ahí yo creo que es como bien importante lo que hablábamos, ¿no? Si la timidez es buena o es mala, si es como tal un rasgo de personalidad, si se puede convertir en un conflicto. Claro. Detrás de los niños con timidez sí hay, o sea, bueno, todos manejamos ansiedad, pero la ansiedad sí llega a un nivel en donde ya empieza a topar. A nivel neurológico, ¿qué pasa? Empieza a producirse mayor adrenalina, mayor cortisol, y el cortisol pega directamente en el hipocampo y viene un deterioro cognitivo claro, ¿no? Entonces ahí es cuando los niños empiezan a bajar en las calificaciones. E incluso... Pero eso es producido por algo por externo. Por la parte, sí, algo es externo puede agarrar y decir, híjole, me dio miedo. Pero algo bien curioso, cuando ustedes me hablaron para invitarme a venir al programa, después tenía un paciente que tiene Asperger. Entonces estaba trabajando con él y de pronto le dije, bueno, ¿cómo es que tú, cómo te gustaría que te explicaran las emociones? Es un niño tímido. Claro. Y entonces me dice, es que esto es muy claro, esto tiene que ser directo y con palabras que los niños puedan entender. Si no es con palabras, es con colores, si no es con colores, es con olores. Entonces él me estaba describiendo todo eso, porque si no lo que les pasa es que se reprimen como yo, ¿no? Pero bueno, él tiene una condición, ¿no? Que él puede entenderlo así. ¿Qué es lo que pasa? Que él reconoce su emoción, ¿no? El problema es cómo la traduce. Cuando a los niños se les pone este estereotipo, nosotros no sabemos si realmente es un rasgo de personalidad que hay que trabajar para que ese rasgo de personalidad sea algo bueno en su futuro, es decir, que él pueda decir, bueno, soy tímido, pero puedo observar, puedo ser reflexivo, puedo dar mi opinión, ¿no? Pero cuando ya raya en estos índices de ansiedad y de expresión en adrenalina y en cortisona, pues ya no es bueno, ¿no? ¿Qué pasa o qué hay detrás de estos niños? Muchas veces no reconocen si en verdad son tímidos, si tienen miedo, si lo que tienen es como tal una fobia a las arañas, como lo comentaban los niños a las alturas. Entonces ahí viene como una gama y nos damos cuenta que realmente ha sido muy difícil y que no les enseñamos a los niños a reconocer las emociones. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, yo he visto que ellos hablan en voz muy baja. ¿Sí? Ahora hay una forma de decirle al niño, a ver, préstame tus manitas. Ustedes le tocan la palma de las manos a los niños e invariablemente un niño tímido tiene las palmas de las manos mojadas. Inclusive muchos adultos lo podemos llegar a tener. Y entonces es una forma, se sienten solitarios. Ahí en la cápsula la niña se pone a brincar al juego de avioncito y ella dice, yo me siento muy bien porque estoy jugando. Y generalmente presentan rasgos de hablar muy bajito o se pegan muy dependientes de su mamá o de su papá. Se acercan y le dicen bajito a la mamá o al papá lo que ellos desean. La mamá empieza, no, tú dilo, y los quieren aventar al ruedo, ¿no? Como ¿y qué tan bueno es eso? Porque si estamos hablando de que es un rasgo, que no es un problema... Es que ahí lo podemos volver un problema, justamente por no poder... eso era a lo que iba con mi paciente. Mi paciente es que tenemos que hablarles directo, pero con ciertas formas para que lo puedan entender. El adulto le habla como adulto al niño. No habla de acuerdo a la edad en desarrollo y de acuerdo a cómo le vamos a hablar. Por capacidad tenemos 10 minutos para poner atención. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es lanzar el anzuelo con carga emotiva para que entonces el niño podamos captar su atención. Posteriormente viene esta parte de la emoción y hacerlo significante para que el niño pueda entonces irlo entendiendo y traduciendo. Y al final volvemos a cerrar con esa emoción. Si yo excedo de 10 minutos, al rato ustedes me van a decir, ya, no te entendí, estábamos en la amígdala y te brincaste a tal, ¿no? Pero eso es bien importante y tomar en cuenta la etapa en el niño para que le podamos hablar, para que le podamos enseñar y no convertir esta timidez en un problema social, en una fobia social
y después afecta en muchas áreas. Que ahí Sandy, es donde por favor. quisiera yo retomar, porque se estaba hablando hace ratito de la relación con los hermanos o de cómo era el entorno familiar. Aquí nos mandan un tuit y nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que no sea tan tímido cuando tiene una hermana muy extrovertida? Entonces, pues ahí es el Volvemos contraste. un poco al punto, de pronto empezamos a hacer estas comparaciones y entonces ahí el problema no nos dice por qué tiene problemas en la escuela o porque no socializa, no, el problema es porque su hermana no es tan tímida como él, es extrovertida. Entonces lo comparo y como ella es extrovertida y él es introvertido, yo quiero que él sea como ella. Habría que entender primero que la timidez yo sí quisiera dejar muy claro que creo que tiene una base que tiene que ver con el miedo. Y el miedo en realidad no es una emoción ni un sentimiento negativo, ¿sí? Está asociado y aparte aquí en la cultura mexicana machista, el miedo se asocia con algo negativo cuando en realidad no lo es. Es una de las emociones básicas que es importantísima para la sobrevivencia y que además nos evita muchos problemas tener miedo, ¿sí? Primero entonces dejar en claro ese punto. Pero sí habría que empezar a ver hasta dónde un rasgo de timidez o una personalidad tímida comienza a ser perjudicial en la vida de mi hijo, para que entonces empiece realmente a tomar cartas en el asunto, no y Eduardo, preocuparme por ¿perjudicial para quién? O sea, ¿para exacto, él para el o niño, para el niño, para su desarrollo, ¿sí? Ok. Por ejemplo, puede ser un niño tímido, un poco retraído, un poco ensimismado, pero no tiene mayor complicación, le toma más tiempo de pronto involucrarse en un juego, de pronto él llega y se observa y se queda viendo a sus compañeros y al ratito se integra. O sea, no habría un problema para él en ese momento. Si lo que yo quiero es que al ver el juego el niño se emocione y empiece luego y corra, bueno, a lo mejor es más la angustia mía como papá que realmente la necesidad de mi hijo, ¿sí? Yo vería primero esa parte, ver hasta dónde es perjudicial. Y la escuela nos es un buen referente. En la escuela generalmente nos ayudan. Ahorita vemos la parte de la escuela, pero generalmente nos ayudan y nos dicen, mira, a tu hijo le cuesta un poco trabajo socializar, generalmente está mucho tiempo solo en el recreo, no juega con sus compañeritos, en la clase participa, pero con una voz muy bajita, le da mucho miedo exponer. Y ahí vamos viendo cómo esa timidez va perjudicando esas áreas. También pero hay escuelas... no va perjudicando esas áreas porque esperamos que todos sean idénticos. A eso iba. Exacto. También hay escuelas Es que que de sí. pronto en su búsqueda de calidad y de formar chicos competitivos, volvemos a lo mismo, se aferran a que tienen que ser de un modelo y entonces entonces todo eso es lo que tenemos que evaluar realmente. Sería muy irresponsable decir tiene que ser así o asado, no. Yo me iría nuevamente a lo básico, a tratar de entender cómo está viviendo mi hijo desde lo interno esta forma de ser de él. Y a respetar también sus Y a emociones, respetar, como por dices, ¿no? supuesto. Si el niño no tiene o no le gusta ser muy extrovertido, ser el primero en el baile o hablar en público, bueno, ir también respetando sus tiempos, porque incluso habrá en los otras cosas hermanos que sí le gustan, ¿no? Por ejemplo, yo pienso algo, aquí los niños perciben la variación en el ambiente. Por ejemplo, nosotros, el niño voltea, inmediatamente conecta su mirada con mamá y papá y ve inclusive cómo está mirando papá o si le está haciendo algunas señas con la cara, porque acuérdense que todos tenemos un lenguaje corporal y con la mirada, cuando éramos pequeños, con la mirada nos dominaban, ¿no? Claro que ahora muchos niños de ahora dicen, ¿y por qué me estás mirando tan feo, mamá, no? ¿Sí? Pero, por ejemplo, nuestros gestos. El niño inmediatamente, cuando hay un niño tímido, inmediatamente voltea a ver si el amiguito estuvo de acuerdo, si lo que comentó en clase. Nunca va a levantar la mano, aunque él sepa la respuesta, no va a tener el valor de levantar la mano y decirla. Pero eso no quiere decir que no la sepa, Que ¿no? no la Exacto, sepa. claro. Y puede tener muy buen promedio académico Claro. y sacar muy buenas notas en la escuela, pero no se atreve a comunicarlo. Entonces yo creo que aquí lo que comentaba Eduardo, el hecho de que los profesores nos demos a la tarea también de investigar, ¿no? ¿Qué tanto? ¿Se retrae? Por ejemplo, yo tuve el caso de un niño que me decía, yo estoy muy contento cuando llega, era tímido y solamente tenía un solo compañerito en la escuela con el que se identificaba. Cuando su compañerito no llegaba a la escuela por algún motivo, el niño se mantenía y comía aislado. Nunca la maestra se daba cuenta o nunca le decía, es que ¿por qué estás comiendo solo o aparte? Y yo le pregunté, le dije, ¿qué sientes cuando no ves? Cuando yo veo que mi compañero no llega a la escuela, yo siento mucha tristeza. Y entonces ya me siento todo el día, no me siento que me identifico con nadie. Y me cuesta mucho trabajo relacionarme. Pero nunca el maestro de escuela había dicho, oye, ¿por qué comes solo? Eso sería un punto muy importante, ¿no? ¿Qué puntos están viendo? Pero para el niño tímido, a mí me gustaría saber, un niño que él es tímido,
Para él es molesto ser tímido. Sí, a veces sí, cuando no puede interactuar, por ejemplo, ese chiquito seguramente se sentía mal porque hasta la tensión. Pero no es por algo que socialmente esperamos de ellos, Nadezhda. A veces sí, a mí me ha pasado, bueno, en la consulta con adultos que relatan su infancia, adultos que fueron muy tímidos, y con los niños mismos, yo lo que he observado como una variable que se presenta es que a veces la familia tiene una situación conflictiva. La hermana es extrovertida, pero digamos, la hermana no solo es extrovertida, sino que llama mucho la atención, acapara mucho la atención. Los padres se divorcian, la abuelita está enferma, la madre se va de casa. Entonces, hay una constante en los casos, bueno, que he manejado, que es, hay un conflicto externo, que no es que la familia lo quiera, pues, pero así pasa, o una mamá muy protagonista, que llama mucho la atención y todo gira alrededor de la mamá, es decir, algo que capta la atención de la familia, y estas personas, pues quizá porque son muy sensibles, porque ya tienen algo genético tendiente a la timidez, estos individuos se retraen. Es como, no me van a dar el micrófono jamás, porque hay muchas cosas que están ocurriendo afuera, hay muchos que ocupan el escenario, yo no lo puedo ocupar, y entonces eso puede ser que en la escuela sea al contrario, de nuevo, puede que en casa sean muy tímidos y en la escuela sean el alma de la fiesta, de la clase. Pero muchas veces lo que ocurre es que en casa no tienen voz y voto, aunque los papás le digan, tú dime qué piensas, tú dime qué quieres. Y el niño dice, sí, pero después de estos conflictos que hay, yo no voy a agregar, por ejemplo, con hermanos con muchos conflictos, muy escandalosos, muy rebeldes. Entonces los hermanos también, los menores, dicen, bueno, yo ya no puedo rebelarme, yo ya no puedo darles lata. Ya mi hermano ocupó mucha atención, o sea, mucha atención. O cuando se llevan muchos años entre ellos. ¿No? Sí. Yo tuve el caso de una paciente que ya de adulto me lo comentó, me dijo, mi hermana que seguía de mí me llevaba 10 años. Entonces mis papás ya eran añosos y realmente ya no ponían mucho cuidado en mí, ya estaban cansados. Y yo no podía interrelacionarme con mis hermanos porque mis hermanos ya estaban en otro punto. Y entonces lo que hacían es que llegaban, me daban un beso, me resolvían todo. Me veían como la nenita de la casa, como la chiquita para todos. Y eso me fue causando altos niveles de timidez, porque ellos me resolvían todo. Y cuando yo tuve que enfrentarme, era realmente un miedo a la sociedad, porque yo no sabía cómo hacerlo. Siempre me habían sobreprotegido, porque yo era la más pequeña. A ver, otro aspecto de las familias que nos están diciendo aquí en un tuit es la violencia familiar. Dice aquí Humberto, que tiene 47 años y fue muy tímido porque vivió violencia. Dice que tomó terapia, pero aún todavía tiene temores de la infancia. Entonces valdría la pena también distinguir o aclarar cuando son miedos, cuando son temores, algún trauma, un evento traumático, o cuando es algo que no va a permanecer, ¿no? Que es en ese momento. Entonces, aprovechemos para decir, no golpee a sus hijos, no los castigue. El tema que es este programa, no le pega a sus hijos, no sirve, no funciona la violencia física, los castigos físicos, las humillaciones, los insultos, el comparar, no funciona, daña. Claro, y la transición entre llegar a la niñez, muchos niños se quedan en la etapa de timidez porque está en la niñez y cuando van pasando hacia la adolescencia se quedan estacionados en esto. Ahí nos quedamos, vamos a un corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros. Sí, mi familia está conformada por 7 elementos, 5 hijos, mi esposo y yo. 4 de mis hijos ya están casados, vengo de un divorcio y la niña del tema que en este momento me implica es el producto de mi segundo matrimonio. Sí, era una niña muy tranquila, muy alegre, muy inquieta, iba y venía muy segura de sí misma, incluso la niña tenía muy buen aprovechamiento escolar, nada más fue a raíz de ya casi para salir de su educación primaria, cuando tuvo contacto con una niña que resultó ser hija de un delincuente que maltrataba psicológica y verbalmente a los demás compañeritos. Entonces una vez tuvimos un encuentro, la mamá y yo, y la señora pues nos amenazó de que el señor era muy violento y que algo nos podía pasar. Pues sí, la niña seguía con esa actitud de molestar.
y la niña ya, yo creo que sí hubo algún momento en que ya llegó a tanto su temor que ya no, que dejó de decirme este tipo de cosas, porque después siempre por medio del Facebook era que la niña lo seguía molestando, pero pues ahora sí que todo eso para mí es nuevo. Sí, yo no sabía, no conozco las aplicaciones, todo ese tipo de cosas, y yo era de algo que estaba un poquito ignorante. A partir de este problema, la niña sufrió un cambio radical. Yo la miraba y haga de cuenta que ya no era la misma niña, se volvió arisca, se volvió todavía más sola, grosera con nosotros, más que nada pues conmigo, ¿no? Hacerse más temerosa, más miedosa. A mí lo que hoy por hoy me preocupa es que tenía cortes. Y el psicólogo la trató, platicó con ella y pues que échale ganas. O sea, ¿cómo ves? Persistes en... ¿Cómo ves? ¿Cómo va tu idea del suicidio? ¿Sigues con esa idea? Y la niña dijo que sí. Mi miedo es fracasar. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a esta mamá que nos platica esta historia. Y un poco es lo que ustedes estaban retomando justo al final del último bloque, que hay muchos otros elementos que se conjugan también para que entonces un niño cambie su personalidad o aflore, no sé cómo decirlo, Montserrat, la parte tímida. Como en este caso está muy asociado a un evento traumático, evidentemente. La amenaza de muerte hacia la familia, por supuesto, es un impacto muy grande. Y la niña lo procesa a través de, mejor me quedo quieta, tranquila, callada, que volvamos al mismo principio, es una cuestión de sobrevivencia. O sea, si me manifiesto y si digo algo, le va a pasar algo a mi mamá o a mí. Claro. Entonces mejor me quedo callada. Es algo traumático. Es algo traumático, evidentemente, y necesitaría un tratamiento, me parece a mí, de largo plazo. ¿Sí? No solo intervención, yo creo que tendrá que ir un poquito más profundo en ese asunto. Pero sí veamos cómo de pronto la parte de la timidez no es algo, en muchos casos, de manera superficial. Tiene que ver a veces con verdaderos traumas de vida y que una persona incluso adulta, ya con una personalidad formada, podría regresar a ser una persona tímida o introvertida a través de un evento traumático. También eso es importante mencionarlo, ¿no? Claro que sí. Una regresión. Pero bueno, aquí es bien importante, retomando esto que comentabas de que es como un instinto de supervivencia, que eso lo tenemos desde hace millones de años. Aquí lo importante saber es que todos evolucionamos y que el cerebro es capaz, y la psique y el cerebro son capaces de evolucionar y de salir de ese estado. Es bien importante no poner las etiquetas. Aquí no sabíamos si realmente se quería suicidar la niña, por ejemplo, se estaba lastimando, ¿no? 2, el contexto en el que se da, la confianza básica, que se da en qué etapas. Aunque la niña fuera alegre y todo esto, seguramente había de base una estructura en donde este detonador o esta situación de estrés la regresa a esta parte. Ahora, nosotros al tener esta capacidad de sobrevivir, pues nosotros teníamos mamuts que nos correteaban y nos iban a comer y todo, entonces afortunadamente evolucionamos y entonces es cuando empezamos a dar este entendido, procesamos la información y la emoción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, conocer a los niños, conocer cómo está viviendo esa etapa del desarrollo y aprender a comunicarnos. Si nosotros no nos sabemos comunicar, entonces vamos a tropezar y entonces ya no nada más es el niño que presenta la timidez y que ya después se convierte en un conflicto, ya es la ansiedad generalizada en la casa y esta confianza básica que se cae. Y entonces viene la producción neurológica por sí sola, ¿no? Que estamos, esto que comentamos, y nos sudan las manos y apretamos acá y todo, pues ya el cerebro está recibiendo una información de una retroalimentación, su sistema de recompensa es negativo, baja la serotonina, la dopamina se aumenta o al contrario puede disminuir y entonces tenemos un relajo por ahí. Pero sí es bien importante entender que sí se puede salir adelante y que así como evolucionamos y así como el cerebro evolucionó e hicimos 3 cerebros, esta situación se puede atender. Es bien importante identificar en qué momento está, si ya se está haciendo algo patológico o sí, y también la edad en desarrollo que tiene la niña, ¿no? Ahora, se pueden mezclar varias cosas, nada más para puntualizar este caso.
Por ejemplo, la mamá decía que de pronto la niña se volvió incluso rebelde con ella. Podemos ahí ver un rasgo de una cierta depresión en la niña, que los niños la depresión puede estar asociada a partes, decía Monse hace rato, violentas, reacciones agresivas. Entonces, no necesariamente esta parte que la mamá interpreta es agresiva conmigo, se debe a algo negativo. Puede ser una cuestión defensiva de la chica. ¿Sí? O una forma de gritar auxilio. Exactamente, ¿no? Por depresión. ¿sí? Okay. Aquí sí me gustaría comentar algo sobre la comunicación y hacer énfasis en lo que comentaba Montserrat. Por ejemplo, el punto es, ¿qué tanta comunicación vamos a tener? Esto es un evento muy fuerte realmente y bueno, aquí sí se tiene que trabajar más a fondo como lo vimos en la cápsula. Pero, por ejemplo, si son cosas más cotidianas, todos hemos sido productos de algún tipo de bullying, que ahora se llama el término así, que sería, esto es tan antiguo como la humanidad. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a comunicarnos con nuestros hijos para decirle, no estás solo, si te está molestando alguien en la escuela, primero tienes que venir a mí, informármelo y después buscar en la escuela quién nos pueda auxiliar? Ir acompañando, haciendo un pequeño acompañamiento al niño y decirle, por ejemplo, si el niño quiere comprar un dulce en la tienda, no llegar la mamá y decir, ¿qué dulce quieres si yo te lo compro? A lo mejor ir encaminando al hijo, porque acuérdense que toda la vida no vamos a estar los padres para cuidarlos. Entonces tenemos que irle dando herramientas e irlos enseñando, aunque ellos sean tímidos, ¿qué te parece si yo te acompaño? O dame la mano y te doy la moneda. Tú entras a la tienda, miras a la persona y le pides el dulce que quieres. Yo voy a estar aquí junto a ti, aunque lo tomen de la mano para que se sienta seguro. Pero tú tienes que dar ese primer paso e irlo empezando a reentrenar o reeducar para que el niño se atreva a entrar y pedir el dulce que él pide o que quiere. ¿Sí? Importante, es bien importante lo que dices, porque también nos están comentando que qué tanto tiene que ver la carga genética. A lo mejor si yo soy una mamá extrovertida, una mamá que me planto segura en la tienda, es muchísimo más fácil que tenga estas habilidades. Y qué importante es conocer a nuestros hijos, porque por ejemplo nos dice Elba aquí, mi hija es muy tímida y muy seria, tiene 36 años, considero que sí tiene mucho que ver la carga genética, porque el papá de mi hija era exactamente igual, que, o sea, más bien tímido. Nosotros nos separamos cuando ella era pequeña, así que convivió con su padre. Yo soy extrovertida, no me da miedo nada. Sin embargo, yo por más que traté de que mi hija socializara más, metiéndola a varias actividades, ella era muy tranquila y tímida. Actualmente ella es pianista, o sea, finalmente ella escogió y es, por lo visto es feliz, dice, se casó con una persona seria igual que ella, tienen una hija que es muy extrovertida como yo, entonces también pues conocer a los papás, a la pareja, ¿no? Ahora, esto incluso les recomiendo un libro que se llama Tu cerebro manda y hablan mucho de esta parte. Ahí, y en otros artículos, sí hay una correlación, no quiero decir que con esto sea general, hay porcentajes, pero sí hay una correlación, por ejemplo, de la dominancia hemisférica. Esto es en donde tu lateralidad, es decir, todas las funciones cerebrales se van para ciertos lados, derecho, izquierdo. Pero hay algo bien importante en donde las funciones se cargan más hacia un lado hemisférico. ¿Cómo sabemos nuestra dominancia hemisférica? Es si lo hago con ojo, con oído, con mano y con pie, preferentemente. Entonces tenemos casi siempre, cuando yo observo estos rasgos de timidez y que lo dicen los artículos, es cuando veo a niños con aparentemente que son zurdos, pero resultaron que traían lateralidad cruzada, es decir, que tal vez es una parte manual zurda, pero el ojo es diestro y la pierna es zurda, pero el oído es diestro. Entonces, ahí lo que yo he observado es que aparte de que desarrollan un trastorno de aprendizaje como la lectoescritura, y entonces se les junta esta parte académica, lo que sí he visto es que desarrollan más tenían características desde pequeños de casi no llorar, estar en un solo lugar, no explorar, cuando somos seres que exploramos por naturaleza, ¿no? Sí. Y entonces se va desarrollando este tipo de característica. Entonces ahí sí hay una tendencia de la lateralidad hemisférica y es más común para los niños que tengan esta parte zurda, que tengan este problema de trastorno de aprendizaje, que su lateralidad hemisférica, entre comillas, sea zurda, pero es más lateralidad cruzada. Y lo que se dice en los artículos es que las fibras nerviosas en los hombres son más delgadas que en las mujeres.
cuando hacen el intercambio de un hemisferio al otro. Y eso ahora también quiero comentar ahora, algo, no es el así, 100%. Es que para traducirlo un poquito, sí, a eso es a lo que significa que nacemos con estas características. En un porcentaje, y sí, pero entonces, pero o sea, vuelve a estar sobre la mesa. Si nacemos así y no tiene nada de malo nacer así, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los papás queremos cambiarlos? A eso voy. El problema viene desde en la escuela que te dicen, tiene que ser diestro. Y le ocasionas una lateralidad cruzada porque le manejas la diestra, cuando cosa tu que dominancia era otra. Ya casi no se hace, entre ¿no? comillas. Exacto. Cuando le dices, tiene que leer y escribir saliendo de tercero o de preescolar, cuando no están preparadas las fibras nerviosas para hacerlo. Por lo menos se dice que en un 15% los niños no tienen las fibras bien preparadas para hacer esto. Entonces sobreestimulas, ¿no? Entonces desde ahí tú ya le estás cargando al niño cosas que todavía su cerebro no está capacitado para realizar, que está en entrenamiento, y entonces el niño se empieza a frustrar. ¿Qué haces cuando te frustras o te da miedo? O te avientas o te quedas paralizado y huyes, porque eso lo hacíamos desde antes. Que ahí podríamos hablar de autoestima, porque también nos están preguntando mucho desarrollan una baja tiene autoestima. que ver el desarrollo de la autoestima. Cuestión aquí es que pues viene todo, ¿no? Es biopsicológico y social, es decir, le metes al niño que la timidez está mal, que tiene que saludar a todos, lo pones para que le dé el beso al adulto, ¿no? Saluda a tu tía, ay, vete a jugar por allá, ¿no? Entonces desde ahí ya le estás generando un contexto que tal vez él no se siente cómodo, ¿no? Dos, la biología dice pues que es más común en ciertas características, ¿no? En niños, con lo que les acabo de comentar, ¿no? Pero aparte de eso, si en la escuela tienen ciertos estándares, y además se ha dicho que incluso cada quien aprende diferente, que sería incluso mejor tener espacios de aprendizaje más pequeños para poder dar atención a este tipo de aprendizaje. Y lo que se ha hecho es lo contrario, ¿no? La competitividad que hablaban hace rato. En este libro incluso lo mencionan rapidísimo, es decir, venía la esposa con el esposo y entonces la esposa le dice, ¿no te gustaría pararte a tomar algo? Y el esposo le contesta, no. Y ella se enoja porque ella tenía sed. Entonces, este estudio lo hicieron desde pequeños. Vieron cómo los niños se relacionan entre niños y los niños casi no te ven de frente, evaden la mirada y lo que hacen es jugar con otros niños a través de golpes, aventándose, etcétera. Eso es lo que va a generar el rapport entre ellos, ¿sale? O la forma de llevarse entre ellos y que les da seguridad. Los más fuertes son los que dominan y los que no, que muchas veces son de características tímidas, son dominados por los más fuertes. Las mujeres que se observó en este estudio, lo que hacen es que las niñas compiten, y son las típicas niñas amiguitas que se cuentan todo. De grande, ¿qué le dice esta misma mujer a su amiga? Oye, como que tengo sed, y empiezan a negociar. Sí, como que yo también, bueno, ¿no te gustaría pararte? Oye, como que nos paramos. Entonces, es un tipo de comunicación diferente. Entonces, si el papá se ubica, si sí coincide o no coincide este tipo de comunicación que tiene, que es muy clara, pero que la mujer de pronto no, porque negocia, ¿no? Y además dice, o sea, le doy como muchas vueltas para llegar al punto. Si tú conoces eso, puedes aprender para entonces hablar bien con tu hijo, para entonces ver qué características tiene, o si tiene más características como la mamá o como el papá, y entonces a partir de ahí por eso se llama neuroeducación o psicoeducación, por eso las redes neuronales crecen, porque sí se puede. Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo vivo, son 3 varones, yo tengo 3 hombres y son médicos, son doctores, uno en ciencias y otros 2 en medicina. Yo vivo con 3 varones, no sé lo que es vivir con una mujer. Quizá entre las mujeres sí se dé más la comunicación de ida y vuelta, o sea, verbal y empezamos a dialogar. Pero el hombre trabaja, vamos a suponer, y no me dejará mentir aquí Eduardo, el hombre suena el teléfono y la esposa le dice, oye, te pido de favor que mañana en la mañana o hoy en la tarde vayas por tu traje a la tintorería. Y el hombre está abriendo la computadora en su trabajo. El hombre tiene que cerrar el cajón del trabajo y abrir el de la computadora y decir, sí, el traje en la tintorería. Cuelga el teléfono, vuelve a abrir su computadora. ¿Y qué creen? ¿Llevó el traje a la tintorería? No lo llevó. Porque el hombre utiliza todos sus 5 sentidos, y al menos en familia mis hijos me han dicho, y mi esposo toda la vida, por favor pídenos una sola cosa a la vez, porque los hombres nos concentramos completamente en lo que hacemos.
Y las mujeres no, nosotros podemos estar contestando el teléfono, cargando al chamaco y moviéndole el arroz, ¿no es verdad? Entonces, es diferencia de géneros, por eso nos complementamos. Y eso es antropológico. Yo creo que esto viene atrás. El hombre salía de la cueva a buscar comida para regresar y darle, y la mujer se quedaba en casa para la sociabilización y el lenguaje. Por eso los hombres son muy orientados, ¿no es verdad, Eduardo? Les dan un mapa y ellos llegan rápidamente y uno empieza, le dije a la derecha o le dije a la izquierda. No es tanto que sea lateralidad cruzada, sino yo creo que esto viene problema de género y antropológicamente también. ¿Quién sabe? Yo soy súper orientada. Te malentendió y, o sea, estoy diciendo que es uno de los casos, porque hay diferencia de Claro, oigan, pero volvamos a la timidez, por favor. Volvamos al tema de la timidez. Sí, ahorita que regresemos lo relacionamos con la timidez. Vámonos un corte, en un momentito regresamos. Les voy a platicar el tema del día de mañana para que se animen a venir o a participar con su testimonio y sus dudas. Aproveche el programa y a los especialistas que van a venir. Vamos a hablar de confianza y desconfianza. Hay un dicho, ¿no?, que dice, no te fíes de nadie ni de tu propia sombra. Pero también, ¿qué tan bueno puede llegar a ser esto, el no confiar en nadie? Por un lado, hemos hablado aquí de los miedos en el programa del día de hoy. Si te sucedió un evento traumático, si alguien te mintió, te engañó, si ya tuviste razones para desconfiar de alguien, es lógico y es muy probable que la confianza no surja en ti muy fácil. La confianza y la desconfianza se aprenden, pero también es importante que confiemos para poder llegar a obtener otros objetivos, otras metas, para lograr no ser presos de nuestras propias emociones y vivir angustiados. Entonces mañana se va a comparar confianza y desconfianza. Si ustedes han vivido una situación similar, en este momento quieren confiar en alguien y no pueden, comuníquense por favor para que puedan participar mañana. Y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho en el día de hoy sobre los niños tímidos. Yo creo que no se puede vivir sin miedo. ¿No? Yo creo que es algo inherente al ser humano, que el miedo nos ayuda a tener precaución, a tener cierto cuidado. Todo el mundo hemos tenido episodios de miedo y hemos en algún momento pues tenido timidez, ¿no? Se considera dentro del área de la neuropsicología como tal que es un estado de ánimo en el cual predominan ciertos sentimientos como la tristeza, el miedo, ¿no?, incluso hasta la rabia. Puede ser un rasgo de personalidad, alguien que por naturaleza, coincidiendo con este aspecto neurológico, que por naturaleza sea introvertido, más hacia adentro. Puede ser un niño reflexivo, no necesariamente miedoso, puede ser un niño que le guste observar, reflexionar, que esté centrado hacia quizá incluso su mundo emocional. Tendríamos que ver el contexto social. Puede ser preocupante porque particularmente en esta época se tiende mucho a la competencia, ¿no? O sea, la sociedad actual tiende mucho a competir y una de las cosas que te hace competir es estar a la vista de todos. Cuando tú estás a la vista de todos, eres, vamos a ponerlo así, fácilmente vulnerable a las críticas. Me siento más cómodo siendo más reservado porque no me arriesgo y no me pongo a la vista de todos. Nuestra angustia es, tú participa, tú di, tú alza la voz. Claro. Y como no lo hace, entonces nos asusta. Algo tiene, le pasa algo, es inseguro, y entonces, bueno, empezamos a confundir. Todos los niños deben de ir construyendo ciertas habilidades sociales. No construir un niño sus propias redes sociales, esto va a empezar a deteriorar en su desarrollo y su funcionamiento. Este tipo de niños se muerde mucho las uñas, se mantiene cohibido, a veces tienen problema inclusive de quijada, presentan lo que llaman los odontólogos bruxismo. Se enfrenta a la situación que venga, a cualquier situación, un guerrero. Como que más hiperactivo y dice las cosas como le salen y como él sabe expresarlas. Que quiera cumplir sus metas, logros, y, o sea, que se puede socializar con cualquier tipo de gente. Pues yo pienso que no hay personas valientes, simplemente que es una persona que no se deja intimidar por las demás personas, ¿no? Ese sí no mide peligro, ataca, reacciona rápido. Entiende una razón de ser y la enfrenta cualquiera de sus diferentes tipos de problemas que tenga. Es el que desafía los retos y que sabe que si su padre fue triunfador, él también va a poder ser triunfador. Que no le teme a nada, es el que le echa ganas a sus estudios. No le teme a nada, no le teme a las alturas, no le tiene miedo a la oscuridad. Pues no llorando, no gritando, bien portado. Que no le tenga miedo a nada, que no le tiene miedo a nada.
Muchísimas gracias a esos chiquitines que, bueno, una vez más nos dicen justamente lo que ellos viven, ¿no? O sea, que es una persona valiente o un niño valiente, el que no le tiene miedo a la oscuridad, el que no le tiene miedo a las alturas, como yo, dicen, ¿no? Son una monada. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos de este lado, justamente con algunas de estas personas que nos vienen a acompañar el día de hoy, los testimonios. Con nosotros está Wendy. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien. Tú tienes una niñita. Sí, tengo una niña de 3 años, 6 meses. Ella, bueno, apenas entró a la escuela. Los 3 primeros años le costaba mucho trabajo igualmente convivir con niños. Ajá. Tal vez porque, como dicen, ella era la hija única. Por parte de mi familia no había niños, por parte de la familia de mi esposo tampoco, entonces no había con quién convivir. Entonces íbamos a los parques y les costaba trabajo, nada más se sentaba y se ponía al lado y nada más. Ahorita ya se relaciona más con los niños, ya va al parque, ya les dice hola, ¿cómo me llamo? Y ya todo, ¿no? Pero con los adultos se pone muy nerviosa e empieza con las manos. Empieza, pero ahorita siento que la escuela le ha ayudado muchísimo. O sea, ya se socializa, pero es muy tímida, igual en la escuela, es lo que me dice el maestro. Y el director me dice, ella es de las personas de no, yo, no. O sea, ella es de que, Daniela, ¿me puedes ayudar? Sí, y va y lo hace. Y es muy inteligente, lo que me dicen es que tu niña es muy observadora. Pero no es la que levanta la mano, no la que se pone hasta adelante. Oye, y pero aparte... Y yo también soy muy nerviosa. Es lo que te iba a decir. Sí, muy tú comentabas que ustedes los dos, tú y su papá. Sí. ¿Ustedes? Los dos somos tímidos. Yo, igual, soy muy tímida, me pongo roja, empiezo a sudar, Bueno, para la carrera que tengo, yo tengo contacto con pacientes, soy enfermera. Me siento muy relajada, me gusta y estoy bien tranquila y todo, o sea, ni se me nota. Pero para expresarme en público sí soy así como que más tímida. ¿Y el papá? También, él yo creo que se le facilita el hablar en público, pero entre otra persona como que le cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, como que entre relaciones entre dos personas que no se conocen, tal vez sí, pero es más fácil exponiendo cosas. Pues bueno, muchísimas gracias. Estamos escuchando esto que justamente ustedes decían, que muchas veces sí tiene que ver con la herencia de los padres, ¿no? Sí. Eduardo, sí, claro, aquí es como muy evidente, ¿no? De pronto ella misma reconoce que tiene cierto grado de timidez, ¿no? Pero además vemos que no hay ningún problema, o sea, no tendría por qué significar esto ninguna complicación en la vida de tu hija, ¿no? Participa, quizá no es de la que levante las manos, pero cuando le piden que haga algo, no se cohíbe y puede hacerlo sin mayor problema. Tu esposo mencionas, sí habla en público, pero cuando se trata de hablar con alguien, que además es una característica importante en la timidez, es esto: yo puedo ser el mejor conferencista de México, pero al momento que me siento a hablar con una persona, me invade una angustia terrible y no puedo articular palabra aquí con una persona, ¿sí? O sea, esto no tiene que ver de pronto a veces con dimensiones, sino cómo vivimos por dentro una situación determinada. Un niño tímido, una persona tímida, puede angustiarle mucho ciertos escenarios, no todas las situaciones, pero algunos escenarios en particular pueden llevarle a la angustia. Se puede sentir incómodo, sí. Me parece que se puede poner en juego que los primeros 3 años de vida estuvo como, bueno, hija única, sin hermanitos, compañeritos de escuela. También a veces no sé si en este caso, pero no necesariamente es timidez, a veces es rechazo. Yo no quiero estos otros niños con los que voy a compartir a mamá o a la miss o aquí a los adultos y no hay primitos, en fin, también es... a veces la gente tímida también, dentro de todo lo que puede estar ocurriendo, pueden sentir rechazo hacia los otros porque son competencias. No voy a competir, pero además no quiero competir porque no quiero ver que me ganen, que tengan como más encanto a veces, que sean más listos. No siempre el tímido será inseguro, a veces son sumamente competitivos los tímidos, pero son tan competitivos y tienen tanta rivalidad interna que prefieren no competir. O sea, parece una paradoja, pero así puede ser uno de los fenómenos. Mejor no le entro. Yo no quiero, yo no opino, yo no quiero estar en el baile, no me interesa aparecer en la obra de teatro de la escuela, porque si me pongo ahí, no voy a tolerar que otros lo hagan mejor que yo también. Somos un estuche de monería los humanos, o sea, siempre hay como muchos matices y hay diferentes situaciones internas. Sí, también recordando esto, de pronto los papás dicen, es que es porque es flojo y no quiere participar en el salón de clases, pero bien que se lo sabe porque en los exámenes sale súper bien, ¿no? Entonces muchas veces es porque es una característica de la cual no quieren participar, pero por eso insisto mucho en esto del conocimiento de realmente cómo es tu hijo y si sabe decir qué emoción es la que está teniendo,
si la puede traducir, si la puede explicar, porque si no, ahí es cuando se empiezan a generar estos conflictos internos y externos, porque ya le pusieron el concepto de que entonces es flojo porque no participa, pero todo lo sabe de forma escrita, ¿no? Y muchas veces es porque realmente no, les es muy fuerte participar, ¿no? Entonces, claro, sí. no se quieren, no se atreven, Sí. ¿no? Así, Sandy. Miren, aquí nos dicen en el Twitter, satanizamos la timidez, pero no debe ser así. A veces la timidez es el reflejo de una mente incomprendida o brillante. También nos dice aquí, ay abuelo, los padres no respetan la personalidad de cada hijo. Ahí empieza la falla, que es también lo que mencionábamos al principio. Y bueno, dice que muchas cosas, por supuesto, se aprenden en el seno familiar. También aquí nos dice Calimun, sobre todo cuando los niños son perfectos imitadores de los padres, se expresan dominantes ante los demás. Dice, no hay fórmulas mágicas, cada hijo es diferente, lo que nos toca a los padres es potenciar sus virtudes y enfrentar sus miedos. Claro, y no querer que todos sean idénticos, ¿no? Así es. Y aquí nos dice también Angélica, a veces la sociedad es confusa porque nos dice, ¿qué niño tan bien portado, calladito, ¿no? El típico de calladito te ves más bonito. Y bueno, pues en el fondo puede ser que el niño tenga miedo. Entonces también es importante leer sus emociones y ayudarlos a que aprendan a expresarlas. Oye, que pronto a ver, tendremos Sandy. un programa de eso también. Sí, caray. Bueno, pues por acá tenemos a Estela. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, tú tienes un chico de 20 años. Tengo un chico de 20 años. Que ha tenido problemas de timidez. Tiene problemas de timidez, de miedo y tiene mucha, está muy deprimido. Yo siento que yo tuve un problema o sea, mis padres fueron de una familia disfuncional. Entonces yo pienso que yo influí mucho en que él se convirtiera en eso. ¿De qué manera crees que influiste? ¿Qué hacías? Yo, como carecí de afecto, yo siento que esa parte fue bien importante en que yo nunca le demostré a él, siempre le exigí cosas, nunca le decía sus triunfos, cuando él hacía sus cosas. En ocasiones, yo pues sí lo regañaba mucho, le imponía mucho las cosas, y él es hijo único. Entonces yo siento que eso fue parte que él ahora viva con miedos, no socializa con nadie. Cuando iba a escuela y primaria, él no participaba en los eventos, se encerraba. ¿Y hasta cuándo fue cuando ya te dio, como que te diste cuenta que algo estaba pasando? Y cuando estaba en la secundaria. Él me dijo, mamá, yo no me siento bien, me siento solo y yo me quiero morir. Así me lo dijo. Ahora que está que me di cuenta de esto, tomé terapia y conforme la terapia me di cuenta de muchas cosas, me he podido acercar a él y platicar, porque antes peleábamos mucho. O sea, no platicábamos, nos peleábamos mucho. Yo me di cuenta que platicando, ahora acercándome, que yo cambié, él cambió y ahora él aceptó terapia, porque en la actualidad lo mismo dice, es que yo no me siento contento, no soy feliz con lo que hago, y igual encerrado en su recámara, no le gusta salir, todo el tiempo está encerrado. Pero ahora que está tomando una terapia hace un mes, ya nos acercamos y podemos hablar. Claro, qué importante de repente llegar al punto en el que te das cuenta que algo no está funcionando y pedir ayuda. Muchísimas gracias, Estela. Adelante, Santi. Es de lo más difícil de reconocer, además, para los papás cuando se equivocan, y de lo más valioso, además, para los hijos. Cuando un papá, una mamá, felicidades, en este caso la señora, reconoce que ha tenido un problema, reconoce que de pronto por su propia historia de vida ha causado una afectación en su hijo, y además tiene el valor para buscar apoyo y buscar ayuda, esto va a ser mucho más significativo para su hijo que 10 años de disculpas. Yo la felicito porque usted le está dando, así como de pronto en algún momento, por lo que usted quiera, pudo haber causado alguna afectación en la personalidad de su hijo, el hecho de que usted busque ayuda, el hecho de que usted se acerque, también le está mostrando un camino a él. Y él de pronto también por eso busca, y por supuesto que va a haber un cambio en él, tendrá que trabajar él bajo sus propios parámetros de vida, bajo sus propias metas, bajo sus propias inquietudes, pero creo que lo acerca mucho más el simple hecho de reconocer, no soy feliz con lo que hago, me siento triste,
A mí me da la impresión de que ha estado mucho tiempo deprimido este hombre, pero finalmente está buscando ayuda. Eso es crucial para poder generar un cambio significativo en su vida. Y qué importante que nos lo platique aquí en vivo en el programa, porque la gente empieza a identificarse, nos llaman. Y, por ejemplo, aquí un anónimo que nos dice, mi hijo de 14 años casi no habla, estoy teniendo problemas con él. Una maestra me dijo que no contesta lo que se le pregunta y no quiere exponer ningún tema. Conmigo sí se comunica, pero no me dice bien por qué no habla en la escuela ni en las reuniones familiares. Este comportamiento empezó cuando entró a la secundaria y ella se pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? ¿A dónde lo puedo llevar? Claramente aquí su testimonio ayuda a orientar muchísimo por lo que usted hizo. ¿Qué otra recomendación podrían hacer? Está en la adolescencia, él cambia cuando entra a la secundaria, entonces también hay que darle un poquito de tiempo porque no es nada más entrar a la secundaria y todo lo que exige la escuela, es un cambio brutal en el desarrollo, es replantearse quién soy frente a los otros, que no te van a tratar tan bien como en la primaria, va a ser algo más confrontativo, está la sexualidad, despertando, está de por medio, yo no nada más quiero caerle bien a mi mamá o mi papá o a mis primos, quiero gustarle a las chicas, gustarle a los chicos, ser popular, o sea, decir algo interesante. Entonces, bueno, pensemos un poco que su edad... además, en la adolescencia se rivaliza muchísimo y entonces, vuelvo al punto que yo me comentaba al inicio, esto me expone demasiado, o sea, voy a estar compitiendo con una bola de 30 canijos para gustarle a la chava más guapa, entonces es muy complicado. En este caso, por ejemplo, yo sugeriría a la mamá que se acerque, como la señora, a buscar apoyo, primero para entender el proceso de adolescencia que está viviendo su hijo. Y qué esperar y qué no esperar, qué sería, digámoslo así, por ponerlo entre comillas, normal y qué no sería normal en el adolescente. Y a partir de ahí ver cuáles son las angustias de ella y, bueno, cómo canalizarlo, cómo irlo orientando en ese proceso de vida de su hijo. Claro, eso es muy importante, ¿no? También saberlo. Y bueno, pues nos vamos a ir a un corte en un momentito y regresando tenemos todavía más personas que nos van a estar platicando justamente cómo es que ellos lo vivieron, pero es muy interesante para nosotros también escucharte a ti, así es que recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos para que tú también nos digas cómo lo estás viviendo, si tú fuiste un niño tímido, si tienes un hijo o una hija tímida y cómo lo han vivido ustedes en su familia, por supuesto. Y bueno, ya estamos a punto de salir al aire. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Vamos a mostrarle las imágenes de las personas que han desaparecido. Por favor, ayúdenos. Si usted tiene alguna información, por sencilla que crea usted que es importante que la comparta, que llame a los teléfonos que aparecen en sus pantallas, porque todo esfuerzo puede sumar para que ellas regresen con sus seres queridos. Les doy el nombre y la fotografía la vamos a ver de la primera persona, que es Jessica Viridiana Rico Hernández. Ella se extravió en la calle Rublos, número 73, en la colonia Fernando Casas Alemán. Esto es en la delegación Gustavo Amadero y fue desde el 8 de junio del 2015 que Jessica Viridiana se perdió, se extravió. Ahí estamos viéndola y pues esperamos que usted se pueda comunicar y nos brinde información al respecto. Le muestro una segunda fotografía que es de Lady Mariela Rosas Roa. Ella se perdió en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Nicolás Romero. Esto es en el Estado de México. Fue reciente, el 24 de enero del 2016. Le repito, su nombre es Lady Mariela Rosas Roa. Una tercera imagen que vamos a ver en este momento es de Zoe Zuleika Torres Gómez. Ella se perdió en la calle Ponciano Arriaga, en la colonia Rivas Guillén, el pasado 26 de diciembre. El 26 de diciembre del 2015 que esta chiquita, Zoe Zuleika, se extravió y está lejos de su familia. Por último, le muestro una última imagen de Fernanda Elizabeth Lozano Aro, quien se perdió en el centro de Texcoco, en el Estado de México. Esto también en el pasado mes de enero, el 7 de enero de este año, esta joven de nombre Fernanda Elizabeth Lozano Aro está siendo localizada por sus familiares. Bueno, está tratando de ser localizada. Por favor, llame si usted tiene alguna información importante. Y ahora lo invito a que veamos un testimonio de un hombre que es tímido para volver al tema del que estamos hablando el día de hoy. Soy un adulto tranquilo y no nomás tímido, ¿no? Un poco un tanto triste, melancólico, algo así. No es que sea bueno o sea malo la timidez, ¿no? Sino que después cuando uno sale de eso,
Uno debe observar primero lo que es. El mundo es como es, pero hay que comprenderlo. Hay que pensar con comprensión. Los problemas son igual que los demás, porque hay 4 emociones fundamentales, ¿no? El amor, el odio, la alegría y la tristeza, ¿verdad? Y después uno comprende después de que lo importante es saber manejar las emociones. Si no sabe uno manejar las emociones, pues no llega uno más a la verdad. Últimamente me he dedicado a la música, anteriormente pues tenía otros oficios como de ventas y eso. Bueno, los músicos, en cierto aspecto yo creo que sí somos personas solitarias, ¿no? Y entonces es algo natural por el ser humano, eso de escaparse y buscar nuevas alternativas y independientemente de lo que pase uno en la vida o lo que haya sido uno en la vida, uno debe de comprender todo lo que pasó y salir adelante. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a este señor que nos platicó su historia. Y bueno, ustedes estaban comentando en algunos bloques anteriores que inclusive se puede ver a una persona muy tímida cuando tiene las manos mojadas. Y este es el caso de Jos, que tengo aquí junto a mí. Está realmente nerviosa, así es que de una vez la vamos a entrevistar. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa. ¿Tú sí te reconoces como una mujer tímida? Sí, yo soy muy tímida y tengo una niña de 4 años que es también muy, muy tímida. Lo que más me preocupa de ella es que a veces le preguntan cosas y se suelta a llorar. O sea, no contesta ni nada, pero se pone a llorar y me dice, mamá, es que me da la tristeza. Y yo le digo, no, pero no te da tristeza, pues contesta, ¿no? Y en la escuela también tiene una sola amiga. Y si no va ese día, mamá, es que no vino mi amiga y estuvo muy triste. Y pues eso es lo que me da a mí. Claro, ¿y tú te reconoces en ella? Sí, bueno, yo... ¿Eras igual de chiquita? Sí, yo siempre he sido tímida. Y hace poquito me diagnosticaron con ansiedad, porque todo me da miedo. O sea, si se va a subir a un juego, pienso, no, es que se puede caer, mejor no la dejo o me subo con ella. O sea, si lo actúas, el miedo. Y entonces eso también es algo que ella percibe en ti. Sí, ¿Qué entonces, edad tiene ella, dices? 4 años. 4 añitos. A ver, vamos a ver qué te dicen los Oye, especialistas. yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú puedes decirme si tu mamá cuando tú eras pequeña también era muy preocupona contigo? ¿Era muy sobreprotectora? ¿O cómo era tu mamá contigo? Pues sí era un poco, bueno, sobreprotectora no. Yo siento que tengo una hermana más grande y siempre sentía que le ponían más atención a ella. Okay. Entonces yo sí pensaba así como, pues ya para qué doy más problemas si con los de mi hermana tiene, ¿no? Claro. Fíjate que... Eso te fue generando que fueras más calladita. Entonces, si ya de la hermana daba algún tipo de problema, tú no querías aumentarlo o comentar nunca nada. Sí, pero entonces también es una cuestión de practicar. O sea, si ella hubiera practicado más hablar, ¿se sentiría menos nerviosa hoy? Yo creo que son ambas cosas. Mira, sí hay un porcentaje, como mencionaban, de cuestión genética, eso sí, pero también es muy importante mencionar la convivencia temprana y cómo fueron las dinámicas en la familia. Claro. Si de pronto yo tuve que tener esta actitud de ser como más reservada, yo no dar más problemas, hay como un aprendizaje social, un aprendizaje del entorno. Y entonces esto lo vas haciendo una forma de ser, ¿no? De tal manera que a esta edad, ahora con su hija, ella sigue comportándose como una mujer, se reconoce como una mujer muy tímida, muy insegura, con muchos temores, y también esto es transmitido, no solo en la parte genética, sino en la parte conductual. No te vayas a caer, tranquila, no pasa. Entonces la empezamos a angustiar y la niña también puede empezar a aprender esos patrones de comportamiento de tipo, vamos a llamarlos así, tímidos, ¿no? Y aparte le hace daño porque dice que su hija llora cuando le hacen preguntas. Exacto, entonces angustia muchísimo. ¿Qué es lo que ella podría hacer? Yo creo que primero, no sé si tú estás buscando, estás en ayuda, estás en algún tipo de psicoterapia, me dices que te diagnosticaron con trastorno de ansiedad. Sí, estoy nada más con medicina homeópata, pero no he buscado ayuda de terapia. Creo que sería conveniente buscar un tipo de ayuda psicoterapéutica que pueda reflejarte esas partes de ansiedad tuyas y empezar a separar. A mí me parece que puedes empezar a tener un vínculo demasiado mezclado con tu hija. Me parece que a veces puedes estarle depositando tus temores, tus angustias a tu hija y de esa manera estás como repitiendo todo este ciclo, ¿no? Creo que buscando esa ayuda podemos empezar a separar cuáles pueden ser tus temores, cuáles son tus miedos, que además son muy válidos todos.
empezar a trabajar con ellos y ver cuál puede ser la mejor forma de contribuir a la personalidad, de sumarle más a la personalidad de tu hija en otro sentido. Y también si muchas personas me dicen, no, pues a lo mejor si tienes otro hijo ya no vas a hacer con tu hija así. Y yo digo, pues es que primero podría resolver con uno y para echarme la bronca. Sí, no, aquí la solución no es que te llenaras de hijos. No, pero sí, acuérdate lo que hablamos a lo largo del programa. Hay un lenguaje corporal, hay algo que tú transmites. Aunque tú le digas a la niña, no, contéstales, no llores, diles que estás bien. Pero qué tanta seguridad los padres tenemos, los hijos volteamos a ver a los padres y decimos, ¿me lo está diciendo de verdad o no me lo está diciendo? Lo está dudando, lo está su dudando. tono de voz es muy tembloroso. O sea, todo esto del lenguaje no verbal, acuérdense que dice mucho más mi lenguaje no verbal que lo que yo te estoy diciendo. Claro, si la mamá te lo dice temblando. Entonces puedes decirle, sea una niña segura, pero tienes que mostrar seguridad, pero tu postura corporal está diciendo otra cosa totalmente diferente. Y ahí es donde hay esa discrepancia. Entonces, oigan, y socialmente parecería que entonces hay este tipo de confusión que nos dice ella, ¿no? Ah, claro, como es hijo único, entonces tienes toda la atención sobre ella. Ten otro para que entonces te distraigas y la dejes libre y ya. Pero no tiene que ver con eso. No, y además hay que partir desde la empatía, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que así somos, entonces hay que buscar esta comunicación con la niña, ¿no? Desde esta empatía y recordar que esto no nada más es ahorita en su lenguaje verbal, estamos hablando del lenguaje no verbal y desde las etapas primarias, desde la parte oral. ¿Cómo es que te has comunicado y has convivido con tu hija, ¿no? Porque entonces también se puede generar una angustia de separación, ¿no? Que es lo que probablemente esté sucediendo y entonces hay que trabajar mucho desde todo eso. Entonces sí sería ideal. Claro, porque aparte llama mucho la atención que psicoterapia. llore si le preguntan, o sea, si se acerca alguien y le pregunta y ella, su chiquita llore. Ya está afectando más, ¿no? Claro, Entonces, coincido con lo de la angustia de separación y algo que preguntabas, Cristina, es, bueno, entonces, ¿cuál es el límite entre ser tímido y estar a gusto, porque así uno es y eso es más introvertido, y tener un conflicto? Podríamos pensar, si ya me paraliza en mi vida, un poco la cápsula con el hombre que entrevistaron, si yo tengo miedo a hacer las cosas, puede ser que sea tímido, puede ser que sea retraído, me pongo nervioso, pero si eso evita que yo me relacione con los otros, pueda hablar en clase, quizá no me gusta, no me encanta, pero lo hago cuando me toca, pueda pedir un trabajo, pueda relacionarme, hacer amistades, quizá poquitas, contadas, muy escogidas, pero sí puedo interactuar. ¿Hasta dónde me limita? ¿Hasta dónde me causa una angustia brutal como para llorar o para tener colitis, gastritis, no sé, ¿somatizar? Sí, somatizar de diferentes maneras, gracias. Entonces, todo eso nos va a llevar a, pues, quizá lo mejor sea o ideas suicidas o mi vida no vale nada, como pasó con otros casos. Entonces, bueno, hay que hacer algo. Hay un pedido de ayuda. Sí, claro, hay un pedido de ayuda. Oigan, aquí tenemos con nosotros a Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias. Oye, tú tienes un chiquito, hombre, ¿verdad, dices? Hombre, ¿Qué edad 7 tiene? años. 7 años. Y parece que es algo similar a lo que acabamos de escuchar de ellos. Dices que también tú fuiste tímido en algún momento y ahora lo reconoces a él también tímido. Sí, por lo que han comentado, pues hay eventos que yo me identifico, ¿no? De chico, mi abuela era diabética, su casa siempre oscura, siempre me dio miedo ir. Entonces, cuando tenía que pasar yo solo, pues mi papá luego no deseaba acompañarme, ¿no? Ese aspecto tocante al miedo, ¿no? La timidez, pues siempre me fue acompañando. Mi mamá, pues siempre, como yo era el más pequeño, me comparaba con mis hermanos. Entonces, deseaba yo ser mejor. O sea, tu mamá te decía, ellos son más aventados o... Han realizado tocante al estudio. Ah, ok. Sí, entonces... ¿Eran mejores estudiantes, decía ella? Sí. ¿Ella decía eso? No, pero a ciertas cuentas también lo era, ¿no? A pesar de que pues no tenía un promedio bajo. Al fin de cuentas, ese era lo que yo sentía, un poco de culpabilidad, ansiedad, el querer sobresalir, el que me daba miedo hablar y expresar lo que sentía por ese rechazo, ese réplica de mis padres, ¿no? ¿Y ahora en tu hijo cómo lo ves? Seguí buscando, bueno, más bien, encontré patrones de vida que yo llevé, como problemas familiares, problemas de mis padres que
yo al fin de cuentas me causaron ansiedad, miedo y timidez, ¿no? Alejarme un poco de lo exterior, ¿sí? Yo también seguía esos patrones con mi hijo y le causé esa ansiedad, ese miedo, ¿sí? Pues, no sé, a sus escasos 3 años, ¿sí? Él ahorita tiene 7. Yo tengo yendo con el psicólogo, pues, que será unos 3 años, 4, ¿sí? Al principio fue constante, fui identificando cada parte de lo que fui viviendo, lo trabajo, trato de perdonar cada situación que viví en mi infancia como terapia, ¿sí? Para poderle ayudar a mi hijo. O sea, ¿tú sientes que tu hijo repitió un poco la historia? También es una familia que tiene problemas y Sí. por eso a él lo sientes que también está retraído, Sí. es tímido. Sí. ¿Le ha causado problemas esto en la escuela? En su promedio de calificaciones, no. En su modo de desenvolverse, sí, con sus amigos o con los compañeros de su salón. Inclusive en la familia, pues sí, hay que estarlo un poco estimulando, incitando a que conviva un poco más, ¿sí? Le cuesta trabajo todavía en el exterior, como a lo mejor a mí me costaba, ¿no? Salir a la calle y relacionarse con la gente, a lo mejor como mencionaba, ¿no? Ir a la tienda y pedir algo, ¿no? Se retuerce, se voltea, ¿no? Sí, son como las características que... Aquí, Fernando, lo que yo te podría sugerir es, trata de buscarle a tu pequeño actividades en donde tenga que trabajar en algo en equipo, en grupo. A lo mejor al principio no le agrada mucho, pero que no haga actividades muy solitario, que no se quede mucho jugando videojuegos o que se conecte mucho con algún aparatito para que esté solitario. Quizá paulatinamente buscarle alguna, pregúntale qué deporte le pueda llamar la atención, alguna otra habilidad o cosa que tú puedas. Vamos a empezar por el área de habilidades, qué cosas puede él hacer que en determinado momento pueda tener un poquito de contacto con las personas sin tener que llegar de frente directamente, sino empezar a tratar de que él pertenezca a algo. Tú ya reconociste algo muy importante y te lo felicito públicamente. Yo lo padecí, lo tuve de niño, ahorita estoy teniendo ya terapia como tal y me estoy dando cuenta de los problemas en los que yo ahora obligaba a mi pequeño. A lo mejor tú tuviste comparaciones con tus hermanos, como lo mencionaste, ahora tú no lo comparas con nadie más. Y eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿no? El no golpear, papás, el no comparar. Muchas veces decimos, es que si te digo que eres mejor o que tu prima o tu tía lo hace mejor o tu sobrina, entonces creemos que con ese mensaje el niño automáticamente va a decir, sí, si mi prima lo hace, yo también lo hago. Y no es factible así. Al contrario, la autoestima de ellos va descendiendo considerablemente. Y llega un momento que hay una rivalidad y cada vez que llega la prima o el primo que lo comparamos, en el fondo lo que quisiéramos es darle unos buenos cates y que se estuviera en paz, ¿eh? Porque causa mucho odio. Incluso entre las también familias. las palabras como tú eres el mejor, nadie es como tú, también suponen mucha presión para los hijos. A veces creemos que con esto estamos alimentando la autoestima cuando en realidad estamos poniéndole una piedra encima porque le estamos dando todo ese peso de que él tiene que mantener como esa línea de perfeccionamiento, de liderazgo, de ser el número 1. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo también felicito al Señor por reconocer además lo que para él implicó en el proceso de vida y qué estoy haciendo ahora para poder cambiar la historia de mi hijo. Sí, Claro. sí, es importante. Oye, y algo que es también importante que comentábamos Andy y yo, cuando estábamos preparando este programa, cuando estábamos en la Junta de Producción, hablábamos de personas famosas tímidas que hicieron grandes cosas, porque también las personas que trabajan en silencio, que trabajan en soledad, pueden ser muy creativas, ¿no? Entonces, yo no recuerdo alguno de los nombres, Andy, ¿tú te acuerdas? A ver si nos acordamos de algunos de los nombres. Sí, ahora regresando, si quieres, Regresando los doy el decimos de listado. personas que realmente conocemos todos y que fueron tímidos, ¿no? Entonces, como que quitar un poco el miedo de pensar es que porque mi hijo es tímido no va a poder ser creativo, no va a poder triunfar, no va a poder salir adelante. Es solamente otra forma de pararse en el mundo, ¿no? Sí, precisamente nos decía una persona en un tuit que no etiquetáramos y es todo lo contrario. El programa lo que pretende es también reconocer las diferentes emociones o dar a conocer las diferentes emociones que se presentan en los niños y de ahí partir y expresar o enumerar las cosas positivas y ayudar a que si en un momento dado no están siendo fáciles de sobrellevar, pues hay alguna herramienta, ¿no? Claro, no por es supuesto. que etiquetemos ni mucho menos. Claro.
Claro, que eso es lo más importante. Y bueno, vamos a ir un corte, en un momentito regresamos. Estamos aquí en Diálogos en Confianza, ya estamos justo al final, así es que quédate con nosotros porque vamos a regresar con todas las conclusiones que nos van a decir y todavía me falta entrevistar a una persona más, todas las conclusiones de nuestros especialistas. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Ya estamos de regreso, casi por terminar el programa del día de hoy, y les cuento que la próxima semana vamos a hablar del duelo por muerte gestacional. Cuando una persona muere y se extiende un certificado, se pone la fecha en la que nació, la fecha, el tiempo que vivió y la fecha en la que muere. Y cuando un bebé muere dentro del vientre de su mamá, no sucede esto porque es una historia en donde no hubo como tal un nacimiento, pero para los padres sí hubo una historia de vida. Y para ellos es difícil procesar este duelo. La muerte gestacional es difícil para la pareja, para la madre lo es también. Es en muchos casos un duelo por el que tienen que transitar. Y bueno, pues es un proceso que puede llegar a generar estrés postraumático y si ustedes que nos están viendo lo han vivido como pareja, tú como mamá, el aspecto del hombre también es muy importante. Si tienen una de estas pérdidas y la quieren compartir, nos quieren compartir cómo lo han superado, la próxima semana será el día para hablar de esto, para que por favor nos acompañe y nos dé su testimonio y todas sus dudas. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy en el tema de los niños tímidos y después vamos a ver también un sondeo para ver qué opina el público. La timidez no es algo, en muchos casos, de manera superficial. Tiene que ver a veces con verdaderos traumas de vida, que una persona incluso adulta, ya con una personalidad formada, podría regresar a ser una persona tímida o introvertida a través de un evento traumático. Conocer a los niños, conocer cómo está viviendo esta etapa del desarrollo y aprender a comunicarnos. Si nosotros no nos sabemos comunicar, entonces vamos a tropezar y entonces ya no nada más es el niño que presenta la timidez y que ya después se convierte en un conflicto, ya es la ansiedad generalizada en la casa y esta confianza básica que se cae. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a comunicarnos con nuestros hijos para decirle no estás solo, si te está molestando alguien en la escuela, primero tienes que venir a mí, informármelo y después buscar en la escuela quién nos pueda auxiliar? Acuérdense que toda la vida no vamos a estar los padres para cuidarlos. Entonces tenemos que irle dando herramientas e irlos enseñando. Un niño tímido, una persona tímida, puede angustiarle mucho ciertos escenarios, no todas las situaciones, pero algunos escenarios en particular pueden llevarle a la angustia. No necesariamente es timidez, a veces es rechazo. Yo no quiero estos otros niños con los que voy a compartir a mamá o a la miss o aquí a los adultos. A veces la gente tímida también, dentro de todo lo que puede estar ocurriendo, pueden sentir rechazo hacia los otros porque son competencias. Son tan competitivos y tienen tanta rivalidad interna que prefieren no competir. El apoyo para que en este caso ellos tengan seguridad de sí mismos y de esa manera, si el padre fue tímido, tratar de ayudarlo para que en este caso, por medio del apoyo que les van a estar brindando, se puede quitar un poco la timidez o si no, en este caso, llevarlo a lo que sería centros de especialización para poder quitar lo que es la timidez. Comprensión, entendimiento, apoyo, cariño sobre todo. En primer lugar, que el padre siempre tenga una mentalidad positiva, que no esté influenciado en otras cosas, porque realmente nosotros como padres tenemos que ser la ayuda para nuestros hijos. Con cariño y con amor dándoles. Apoyándolo, pero no sé en qué forma. ¿Necesitarían hacerlos que se sientan en confianza para que una persona no se haga tímida? ¿Para que un hijo tenga confianza con los papás? Con mucha comunicación, dándoles a saber cómo está la situación, que o sea, es más que nada creándoles la confianza que tienen en ellos. Que nosotros le explicamos las cosas como son. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Nos dimos a la tarea, Sandillo, de buscar en internet y yo encontré algunos, Mahatma Gandhi, por ejemplo. Algunos Gore, hombres o mujeres que han sido exitosos. Y que son que ellos se autonombran tímidos, por ejemplo, Bill Gates. Que han sido felices probablemente, ¿no? Que han destacado en su carrera profesional. Bill Gates. Einstein. Como actores, pues hay muchos también. Johnny Depp se confiesa como un hombre tímido y ha destacado muchísimo en Hollywood.
Claro. Pues bueno, pues a ver si nos mandan otros Algo, aquí Zuckerman. por el Twitter o en el Facebook. En Cris. fin, pero bueno, o sea, imagínate, el fundador de Facebook Ajá, se así autonombra un hombre tímido y vea nada más la revolución que hizo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que tenerle como tanto miedo, sino un poco irlo respetando. Y bueno, tenemos con nosotros también, ya por último, aquí a Monse. Y Sí. Monse nos platica una historia fuerte sobre por qué ella considera que su hijo se volvió un niño tímido. Monse, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Bueno, la situación fue cuando yo empiezo me embarazo con la situación. Yo tenía una problemática de que mi esposo pues, tenía problemas alcohólicos. Y nace el bebé y se parece Nace el bebé y se parece a tu esposo. Y veo que se parece, es idéntico a mi esposo, ¿no? Esa situación me lleva a estar en el rechazo con el niño. Y pues muchas veces no aguantaba yo su llanto. ¿Qué hacías cuando lloraba? Pues me caía muy mal, o se lo daba a mi mamá o lo dejaba en la cama llorando. Era una cosa muy fea, ¿no? Desgraciadamente, en esos entonces yo no tenía esa capacidad, ¿no? De ver al niño, de atenderlo, de procurarlo. ¿Cuánto tiempo después te diste cuenta? Ay, hasta que llegué al kinder. ¿No? Hasta que llegué al kinder veo que el niño pues, no entra al salón, le cuesta mucho trabajo dialogar con su maestra, con los niños. El niño no hablaba, no porque no supiera, sino porque no quería hablar. Yo pensé que era autista el niño, ¿no? Muy introvertido, él se ponía a jugar así con sus manitas y parecía... O sea, tú fuiste muy agresiva con él. Demasiado. Y entonces eso consideras que lo hizo a él un niño retraído. Demasiado retraído. ¿Hoy qué edad tiene? El niño tiene 10 años. Gracias a Dios y me tuvieron que mandar a un psicólogo para ver qué era lo que tenía el niño y pues obviamente yo, ¿no? Y veo que pues que yo era la del problema, ¿no? Que no tenía yo la capacidad de poderlo guiar o de darle esa atención afectiva, ¿no? Por lo normal, ¿no? Que se puede decir. Y veo que yo tengo ese problema, ¿no? Que soy muy ansiosa. ¿Y hoy cómo está él? Ay, súper bien, ¿no? Creo que el trabajo fue muy fuerte para mí, porque pues tuve que reconocer que yo también era una persona, pues yo no sé si tímida, pero sí muy retraída, ¿no? El día de hoy ya no me considero así, ya he trabajado mucho en esa situación. ¿Él también entró, a él lo mandaste a terapia? No, la consecuencia grave de que hasta el día de hoy yo sigo arrastrando es que el niño tiene problemas de lectoescritura. El niño no le da mucha flojera escribir, ¿no? Tan solo los días pasados tuvo que hacer todo lo que no hizo en el bimestre, lo tuvo que hacer en 2-3 días, ¿no? Y pues el día de hoy esa es la consecuencia. Yo el día de hoy adoro a mi hijo, es algo que es parte de mí. Lo contrario al chiquito, el otro es así, pero pues obviamente porque su madre tuvo una evolución, ¿no? ¿El chiquito qué edad tiene? 1 año y medio menos que él. El día de hoy yo me monto a mi hijo que está casi ya de mi tamaño, aquí me lo monto y el día de hoy estoy a gusto con él, estoy tranquila con él. Entonces lo que te sirvió a ti fue la terapia. Sí, por supuesto, ¿no? Muchísimas buscar gracias. la ayuda. Monse. Gracias. Claro. Muchísimas gracias, Así es. Monse, sí. Tenemos algunos comentarios, Cris, y preguntas. Aquí, sumando a los ejemplos que dábamos de los famosos, nos dice Noni en el Twitter, Isaac Newton fue tímido y su dedicación aportó las leyes de la física. Por otro lado, nos dice Victoria Reyes, debemos impulsar a nuestros hijos, amarlos, guiarlos, y a veces hacemos todo lo contrario y por eso son tímidos. Nos dice ella que lo platica por experiencia. Sonia Treviño nos dice, felicidades por el programa de hoy. Que mi hijo sea tímido no significa que sea un fracaso o que vaya a fracasar en la vida, que es lo que hemos tratado también de distinguir y de aclarar. Y algunas dudas que tiene la gente del público, nos llama Sandra Ruiz y dice que su hijo tiene 23 años, que ella es madre soltera y cuando su abuelo falleció se volvió muy solitario, cuando el abuelo del niño. Esto fue cuando él iba en la primaria. Él me comenta que es muy feliz encerrado en casa, es buen estudiante, sin embargo no quiere socializar y dice, siento que mi sobreprotección lo está afectando ya que me dediqué al 100 a él. ¿Qué puede hacer ahora? Ahora él ya es un adulto, el joven, pero su mamá pues dice que sí todavía puede hacer algo. ¿Qué le diría? ¿Qué edad tiene el niño? 23. 23, ya no Ya es es un un niño. adulto, ¿no? Entonces quizá también yo retomaría un facilitarle. poco el caso, perdón, gracias por el caso que platicaste, testimonio.
hay un autor, es Jaime Orea, que plantea 7 puntos básicos para crear la personalidad segura en un niño. Tiene que ver con sentirse queridos, sentirse protegidos, aprender a tomar decisiones. Por lo menos estas dos, vemos como en el caso del testimonio, fueron de las que no contó para nada. Es decir, que un niño que en un principio generaba rechazo, generaba molestia, generaba enojo, y como esas simples, entre comillas, por supuesto, 2 características que no se le cubrieron, generan un problema de inseguridad muy grande, ¿no? Retomando el caso y llevándolo de la mano con este caso que nos hablan, me parece importante mencionar que si uno cubre como ciertas necesidades básicas en los niños, está más cercano a brindarles esa seguridad que los va a llevar de la mano y creciendo poco a poco, construyendo relaciones sociales, entablando amistades, siendo más propositivos. Si nosotros cubrimos esas necesidades básicas en los niños, nos acercamos más a que desarrolle una personalidad más segura y que evidentemente si son tímidos sea por una cuestión más de rasgo de personalidad, de cuestión incluso genética, que por una deficiencia en el proceso de crianza. No sé si me estoy explicando con esto. Sí, yo creo que nunca es tarde decirle a un hijo, creo que cometí algún error como padre, a lo mejor no te di todo el amor que de momento debería haber derramado en ti, pero quiero que sepas que para mí eres muy importante. El hecho que un niño tímido se le diga, para mí eres muy importante, respeto tu personalidad y yo quiero hacer lo mejor que se pueda para que tú te sientas bien, porque con el afán de que los padres los queremos cambiar, el hijo no va a tener la personalidad, ni los hijos van a llegar a este mundo a llenar las expectativas que los padres queremos. Claro, querías decir algo, ¿no? Bueno, que ya es un adulto, también podemos pensar que en cualquier momento uno puede buscar ayuda. Ahora, si el hijo ya es una mayor de edad, pues la mamá puede facilitarle. Los teléfonos, han aparecido muchos teléfonos de muchos lugares donde puede recibir ayuda al chico y facilitarle el teléfono y decirle, mira, si quieres que yo te apoye para que tengas una terapia, yo creo que quizá traes algunos asuntos, lo del abuelo, en fin, y dejarlo al chico, porque las terapias solo funcionan cuando uno habla. Desea. Solo en ese punto. Y retomando lo de los adultos, porque también algunos adultos nos han llamado y nos dicen, bueno, yo siempre fui tímido, pero en este momento de mi vida profesional ya me está afectando. Pues lo que dices, ¿no? Nunca es tarde para pedir ayuda. Nos escribe Porfiria y nos comenta que tiene 2 hijos, uno de 25 y uno de 27, y que su ambiente durante la infancia fue rodeado por el alcoholismo. Mi hijo de 25 dejó la maestría por miedo a exponer y cada vez que lo hace se pone mal. Mi hijo de 27 es profesionista, pero aún tiene miedo en su vida laboral. Y pregunta cómo pueden superar el problema. Qué duro. Monse. No, incluso hasta, bueno, he tenido casos por ahí de un paciente que llegó a un preinfarto, ¿no? Por el miedo tan fuerte que se puede presentar. O sea, la ansiedad te puede llevar a grados muy severos. ¿Qué se puede hacer? Es importante también descartar la parte biológica, porque si bien, como lo mencionamos todo el programa, que puede ser un rasgo, puede ser algo, una forma de ser, que no te afecte más allá, pero cuando está afectando sí es bien importante descartar cómo están funcionando las conexiones eléctricas, cómo están funcionando los neurotransmisores, porque incluso comentábamos que muchas de las personas que hicieron Facebook, etcétera, o personas famosas, también se sabe una parte por ahí en donde de pronto dependían de ciertas sustancias, ¿no? O incluso para hacerse más pues sí, como dejar la timidez y ponerse como más valientes, firmes, ¿no? Valientes, entre comillas. Por ejemplo, la artista, la Bárbara Streisand, tuvo una niñez muy complicada con su madre. Y esto hizo que, pues decimos, ay, salía a cantar y con aquella voz, ¿no? Pero entonces, realmente era muy... Aquí vemos que hay mezcla, o sea, es que no podemos separar como la parte biológica de la parte psicológica y viceversa. O sea, sí es bien importante hacer un trabajo más que multidisciplinario, interdisciplinario, ¿no? Que estemos como muy comunicados, porque sí es bien importante saber, incluso muchas veces se necesita de un medicamento por momentos, no todos los medicamentos son psiquiátricos, hay medicamentos neurológicos y se necesita saber si hay un déficit cognitivo, se necesita dar un proceso terapéutico, o sea, son muchas cosas, pero sí es bien importante una valoración integral para que se pueda atender cuando ya esto empieza a ser un problema. Y sobre todo no importa que ya sean adultos, ¿no? Eso que decían ustedes, o sea, nada más
La diferencia es que ahora se pueden hacer cargo ellos mismos. Claro. No necesitan sus papás hacerse cargo, Claro. pero ellos pueden acudir a la ayuda. Aunque, por ¿no? ejemplo, yo ahí también mencionaría que sí vale la pena que el papá pueda reconocer esa parte. O sea, a mí me da mucho la atención porque ella al final dice, yo creo que yo influí mucho en su forma de ser por mi sobreprotección. Esa parte creo que es importante reconocerla, porque quizá incluso el adulto puede asumirse como tal. ¿Sí? Ya soy así y así voy a ser siempre, y aunque tenga problemas y tenga que renunciar a la maestría, pero pues ya soy así. Yo creo que una vez que el papá reconozca y diga, sabes que veo esta característica y creo que yo tuve que ver mucho, acerca más a que, aún siendo el adulto, pueda tomar la decisión de decir, pues sí, quizá la forma en que fuiste conmigo generó que yo sea así y de inicio no era así. Eso a lo mejor me lanza un poco de luz y decir, ¿cómo sería yo si no hubiera sido con esas características suyas, mamá, papá? Pues voy a buscar ayuda y voy a ver qué más puedo llegar a hacer por mí mismo. Claro. Nos pregunta María Oliva, mi nieto de 8 años es muy tímido y cuando se molesta se pone muy violento. Nos comenta, mi hija es madre soltera y pregunta si por ser tímido se pone agresivo. ¿Qué relación habría en este sentido? Porque también hay otras preguntas que hacen sobre los riesgos de ser tímido. Tal vez alguien que esconde sus emociones podría tener más... Mencionábamos que una característica de la depresión en los niños es tener reacciones agresivas. Entonces, habría que diferenciar si este niño realmente es una cuestión de timidez o es una cuestión depresiva que los adultos alrededor entendemos como timidez. Entonces sería mucho más aconsejable acercarse. Aquí sí invitaría yo, ¿no? Que hiciéramos antes que nada una visita al pediatra del niño y que el pediatra pudiera descartar que no hubiera ningún problema de índole biológico y orgánico. Y entonces ya descartando eso, entonces ya se podría trabajar quizá una terapia más tradicional o ir viendo algún tipo de terapia. Pero primero descartar que no haya ningún problema orgánico. Muy bien. Oigan, pues bueno, ya estamos al final del programa. Increíble que rápido se pasa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a mí me gustaría, a forma de conclusión, ¿qué quisieras decir? Estaba pensando en eso justamente, no sé, hay algo que quisiera destacar, no tanto en la timidez, sino en este acercamiento que tiene la gente a la salud mental, así como se nos hace fácil acudir al mecánico o acudir al arquitecto, al ingeniero, a diferentes especialistas para resolver conflictos, con las cuestiones emocionales nos entra mucha culpa. Sentimos, yo tendría que darme cuenta solito, yo ya debería de saber, sí, ya me pasó con mi familia, tuve una familia disfuncional, yo tendría que romper el molde y hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque a veces nos exigimos mucho y demoramos en pedir ayuda. El psicólogo, el terapeuta, los diferentes especialistas en el área de salud mental nos van a ayudar un rato, así como el arquitecto no se va a instalar en nuestra vida, ni el mecánico, ni el pediatra tampoco. Es un momento del desarrollo donde uno requiere ayuda, una ayuda especializada para algo que no podemos resolver, no porque seamos incapaces o menos aptos, sino porque somos humanos. Entonces, bueno. Nos vamos a tener que quedar con eso, me da mucha pena, ya no le puedo dar la palabra a los demás, pero muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes, Sandy, muchísimas gracias. A toda la gente que gracias nos llamó. a ti, que siempre estás del otro lado de la cámara. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana.